Order blocks and stop hand. Un order block o institutional order block es un conjunto de órdenes de compra o venta, según el caso, puestas por una institucional para hacer que el precio reverse o se impulse con fuerza. El order block es un nivel específico del precio en una vela en específico. La utilidad de este concepto es proporcionarte entradas de alta precisión. Un order block te provee de la información sobre dónde existe una alta probabilidad de rebote. Es una técnica para tomar pullbacks en tendencia, con alta precisión de entrada institucional, permitiéndote entradas de bajo riesgo y alto beneficio. Es uno de los setups más operados en el mercado. Estos son los pullbacks. Pues los order blocks son una técnica para identificar un nivel de precios específico en el que entrar con alta probabilidad de acierto. Pero como todo, entre institucionales también se abren posiciones a la contra, ya que nadie se pone de acuerdo, aunque a veces coincidan. La idea es la siguiente: cuando el precio haga un movimiento de pullback, debes saber que existe un punto óptimo de entrada. Es una zona de alta probabilidad de rebote. ¿Cómo identificar los order blocks? Hay que buscar los order blocks de los higher time frames, como H4, D1 y One Week. Aquí es donde se conoce todo. El order block estará en o cerca de una zona donde hay un conjunto de órdenes de stop loss, que será cerca de un swing low o un swing high, es decir, cerca de un mínimo o un máximo. Los stops están por debajo de un bearish order block, o por encima o cerca de un alto. Los stops están por encima de un bullish order block, por debajo o cerca de un bajo. Esta es la razón por la que luego el precio no rebasa más allá del 50% de la vela order block identificada. La segunda característica que tiene más importancia en un order block es si está entre el 61 y el 79 de retroceso del movimiento previo, un mínimo justo por encima de la vela bullish order block. Lo que verás es que el precio baja, revienta los stops, entra en el bullish order block, reversa y comienza fuerte al alza. Y eso es un bullish order block de alta probabilidad. Esa es tu entrada de alta precisión en ese pullback o retroceso. Los bearish order block los encontrarás en mercados bajistas y los bullish order block los encontrarás en mercados alcistas. Cada vez que el precio hace un movimiento continuado y seguido es obra de los institucionales. Fíjate siempre en los movimientos fuertes de los timeframes más altos. Ahí es donde encontrarás los buenos trades. Lo que queremos ver es que el precio regresa hasta al menos el low, el bajo de la vela previa, al movimiento a la baja. El low es la mecha inferior. Esa vela es el bearish order block y ahí es donde liquidan sus posiciones con pérdidas. Básicamente, cada vez que veas un movimiento continuado a la baja, ahí tienes un bearish order block, la vela alcista previa al movimiento bajista, ya sea H1, H4 o el que sea. Siempre la clave es que busques el mínimo de la vela alcista previa a un movimiento bajista. ¿Cuál es la mecánica interna de los order block? Los institucionales venden en el movimiento alcista previo al movimiento fuerte bajista. Ahí es donde ellos colocan un bloque de órdenes fuerte, el order block. La vela de subida previa o un movimiento fuerte de bajada, eso es un order block. Así es como tú en el precio identificas el order block. Mira la imagen. La zona marcada con el martillo es el order block. El order block empieza en la parte baja del movimiento al alza, previo al movimiento a la baja. Si te fueras a time frames mayores, se vería bien que ese es el inicio de la vela. Los institucionales venden en esa subida, pero la cosa es, si ellos acumulan arriba y después eligen niveles del precio para vender, la teoría es que ellos primero acumulan y luego meten grandes paquetes de órdenes para mover el precio. Pero, ¿por qué dejar que el precio suba? ¿Por qué no seguir metiendo más órdenes para impedir la fase Profit Release sea estropeada? La fase Profit Release es un movimiento largo y continuado. Lo de continuado es clave, porque eso llama a los retail traders dumb money names. Lo que más tarde les servirá a ellos para deshacer sus posiciones con la liquidez de los retail traders y así ellos beneficiarse. Para hacer ese engaño es clave un movimiento largo y continuado. La razón por la que tras un movimiento el precio después retestea un order block es porque aparece demanda que no procede de los mismos bancos institucionales que están orquestando el ciclo de acumulación, distribución o programa de ventas. Dado que han visto que la demanda era muy fuerte, lo que ahora hacen es no impedir que el precio suba. La demanda es muy fuerte y si fuerzan a detenerla, están vendiendo sus posiciones a precios menos atractivos que si dejan que el precio suba. Y una vez que suba, venden a precios más atractivos. La razón por la que el precio retestea previos order blocks es porque en medio de la fase Profit Release apareció demanda que no estaba prevista. En vista de esto, debido a que la demanda es mucha, dejan que esa demanda se desarrolle. Ahora, primero, o el precio sube y se queda sin fuerza y antes de tocar el order block los institucionales volverán a la carga con paquetes de venta,
La segunda es que puede pasar que el precio tenga suficiente fuerza para llegar al order block. En ese caso, ahí es donde el precio retiene porque los institucionales pusieron ahí un gran número de órdenes. No pueden dejar que el precio pase de ahí porque eso les haría tener un enorme número de órdenes en pérdida. Una cosa crucial en esto es tener una idea certera de a dónde va el precio en la perspectiva macro. Porque si tú crees que el precio debe irse a la baja, tu expectativa será que el precio se detenga en un order block previo y luego no se detiene porque la dirección verdadera no era a la baja, sino al alza. El fallo es tuyo por no saber analizar o proyectar la tendencia. Existe otra posible explicación al por qué el precio retestea sobre el 79% de un movimiento. La respuesta es que el primer movimiento es una prueba, a ver cuánta oferta hay. El precio se va al alza, los institucionales acumulan, lanzan el precio al alza poniendo un bloque de órdenes fuerte ahí donde se ve la nota arriba, en especial la zona sobre el 79%. Es zona clave abajo a la derecha. Tras subir un tramo, se espera que entre oferta. Otros participantes del mercado queriendo vender. Los institucionales que orquestan esto llevan el precio al alza y después lo dejan lateral o casi, esperando a que entre oferta. Estos precios más altos son más atractivos para aquellos participantes que tienen una visión del mercado distinta a ellos o son avariciosos. Con esa oferta el precio baja y para cuando el precio llega a la zona del 79 es ahí donde están sus órdenes originales. Ahí es donde de nuevo les interesa volver a comprar. Si compraran arriba tratando de absorber la oferta les saldría más caro que si esperan un tiempo, unas horas y más tarde cuando el precio vuelve a estar en la zona original en la que ellos empezaron a comprar, ahí vuelven a la carga, aprovechando comprar a precios más atractivos que no podrían haber obtenido si ya desde primera se hubieran lanzado al alza. Piensa, siempre que veas tras un rango un movimiento de salida fuerte, siendo de un time frame diario, ahí existe una alta probabilidad de que el precio regrese, donde los institucionales volverán a la carga. Esto es que los institucionales compran cuando el mercado cae y venden cuando el mercado sube. Esta es la razón por la que los order blocks en un bloque de órdenes alcistas que visualmente en el gráfico se ve como una vela bajista, previa o un movimiento alcista, y de acuerdo a su teoría, el order block es el cuerpo de la vela, porque ella se forma por el tiempo y volumen de negociación, con el añadido de sus características de ser una zona elegida de acumulación de órdenes, pues estas adquieren ciertas características que forman patrones. Es un bloque de órdenes bajista, puestas por un institucional, como parte del programa Sell-Move, y los ciclos de acumulación-distribución. En el gráfico, un bearish order block se ve como una vela alcista, una vela verde, que está previa a un movimiento a la baja. Buscando order blocks, en mercados bajistas o alcistas en tendencia encontrarás bearish and bullish order blocks. Busca una tendencia, ¿la ves clara? ¿O prevés cierta tendencia? Apenas visible, el precio ahí continuará creando más tendencia. Busca ver ahí order blocks, que ahí los encontrarás, tenlo en cuenta. Empieza en time frames altos. A menudo verás el siguiente patrón. El precio hace un movimiento, luego reversa, y ahí parece que sigue su tendencia. Pero eso es justo para hacer creer que sigue la tendencia, provocando que muchos retail traders pongan sus stops por debajo de ese mínimo. Ahora el precio vuelve para abajo, revienta todos esos stops y logras un montón de liquidez. Este tipo de patrón se da a menudo. Es una forma de manipulación para absorber liquidez. Es importante que sepas que los order blocks no funcionan siempre, como toda teoría del trading, y tienen sus fallos. Esto es probabilístico. En resumen, los order blocks también fallan como todo. La práctica y la experiencia hace que alcances un dominio más perfecto, pero la historia sigue siendo la misma. Obsesionarse con el timing perfecto no merece la pena. Lo que de verdad hay que entender y aprender a valorar es los factores claves que mueven el precio. Podemos identificarlos, podemos medirlos y trasladar esas ideas a cualificaciones concretas para valorar el tipo de cambio. Si es así, podremos predecir lo que hará el precio.
El Higher Timeframe es importante para trazar el FIBO correctamente y saber hasta qué punto el precio puede llegar, así como saber qué movimiento fijarse para tenerlos de referencia para elegir el order block, que es la vela previa a ese movimiento. A largo plazo es mucho más fácil formarse ideas de hacia dónde irá un activo. Aquí nos centramos en detectar las maniobras de manipulación y operar de acuerdo a ello. Liquidity Pool. Conjunto de órdenes stop loss, es decir, un montón de liquidez. ¿Es lo mismo un liquidity pool y un order block? No, un liquidity pool es una zona del precio en la que se encuentra un montón de órdenes de stop de los retail traders. En cambio, un order block es un bloque de órdenes de los institucionales, que es introducido para detener el precio o hacer que el precio salte con fuerza en una dirección, o retenerlo y darle mayor impulso en su trayecto. Institutional Order Block and Mitigation Blocks. Liquidity Pools. Zonas en las que existen muchos stop loss por encima de máximos anteriores y mínimos previos. El fenómeno del run-up stop and getting new liquidity. Los institucionales van siempre a pillar esos nuevos máximos y mínimos en una tendencia para atrapar la liquidez. Siempre piensa que los previos máximos y mínimos serán quebrados como parte de las maniobras de búsqueda de liquidez. Esta teoría es esencial para operar uno de los setups más comunes, que es el setup trampa. Deseo darte las gracias por haber llegado hasta aquí y disfrutar de mi contenido. Espero haya sido de tu agrado y también sepas aprovechar esta información para tu crecimiento y así seguir descubriendo este camino que parece fácil pero no lo es. Te mando un saludo. Hasta la próxima.